Buenas tardes, esto es Piensa Prensa. Y hoy tenemos una entrevista muy fuerte y muy importante además. Hoy día nos acompaña Samantha Astudillo. Ella es familiar de Milan Liempi. Específicamente es su cuñada. Sin embargo, por la diferencia de edad, tuvo la oportunidad de verlo crecer desde muy pequeño y hay un vínculo mucho más fuerte que solo ese título. Hola, Samantha. Hola, buenas tardes. Gracias por visitarnos y por tener la confianza de venir a contarnos un pedacito de una historia que es muy larga, familiarmente, porque no se ha acabado todavía. Claro. Hablamos antes del programa y era como para ponernos de acuerdo, pero nos dimos cuenta que era tan importante el detalle de lo que tú nos vas a ir contando, que la idea es que tú nos cuentes con libertad absoluta, a diferencia, yo te decía, de la televisión pública o privada. Nosotros somos un canal con una línea editorial central en los derechos humanos, absolutamente independiente, y nos parece que es muy importante que la gente conozca el paso a paso, la hora a hora que vivieron como familia cuando comienza esta pesadilla, en realidad, esta situación tan dura que obviamente van a seguir en este proceso. Claro, bueno, ese 10 de abril fue un día súper difícil para nosotros como familia, empezando tipo 6 de la tarde, que fue cuando nos llamaron de que Milan se había separado del grupo con el cual se dirigía al estadio. Te voy a hacer un solo punto. Milan no andaba solo. No, Milan no fue solo. No, Milan no iba solo al estadio. Él iba con su grupo de familia, de amigos, incluso iba con un adulto, bueno, el más adulto de todos, que es Javier, y él tiene situación en silla de ruedas. Entonces con él iba siempre al estadio, el Javier siempre lo pasaba a buscar, y ese día no pudo porque el ascensor del metro estaba malo, entonces él no pudo bajar y le dijo que se iban a juntar en Pedrero para poder entrar por el lado de Océano. Y no se pudieron encontrar, entonces ellos se dirigieron como grupo hacia Maratón con Benito de Rebolledo, y ahí fue cuando se encontraron con la dispersión de la gente corriendo, los carabineros tirando gas pimienta. Eso, ¿por qué corría la gente? La verdad no sabemos, porque cuando llegaron los chiquillos, llegaron a esa intersección, ahí ya estaban tirando gas pimienta, entonces cuando ellos al llegar arrancaron obviamente, y ahí fue cuando se separó el grupo. Y Milan se separó con él eran 5, entonces él se separó de los 5 del grupo porque todos se dispersaron, corrieron, arrancaron, y fue cuando Milan se separó. Y fue cuando también a los minutos a nosotros nos avisaron de que el Milan ya no estaba con ellos porque lo buscáramos, y fue cuando empezó esta búsqueda incansable hasta que fuimos a parar a la clínica. Yo te voy a ir ayudando porque hablamos largamente de esto. Tú me contabas que primero llegan y está todo gaseado. Sí. Que incluso nos vas a mandar una imagen del primo de Milan que se hizo una selfie gaseado Claro, él entero. cuando tenía gas en la cara. Que es súper importante porque eso derriba uno de los primeros mitos. Aquí no había ninguna posibilidad de turbazo o avalancha, No, porque cuando ellos llegaron era ya un estaba... muro continuo por donde no pueden entrar, para que la gente entienda. Le llaman avalancha turbazo un gran montón de gente apretados contra un portón, una reja para abrirlo y entrar. Aquí son muros. Claro, pues ya nosotros esa era una de las primeras dudas que nosotros teníamos, porque donde Milan iba con Javier, que es situación de silla de ruedas, nosotros decíamos, ¿cómo va a haber una avalancha, un turbazo en ese lugar si él va con alguien con situación de silla de ruedas? Entonces como impensable entender de que él iba a estar entre medio de una multitud masiva, pues iba un turbazo de mucha gente. Claro. Y se separa, y también me contabas que él andaba sin teléfono, sí, y por eso por el estadio. Entonces, los amigos lo ubican, lo tratan de ubicar. Claro, lo tratan de llamar, y a nosotros nos avisan que Milan se había separado del grupo. Entonces ahí nosotros empezamos a llamar, a buscar, a ver si es que él a lo mejor se había logrado encontrar con Javier, porque donde había gente, él tampoco se acercó mucho a ese lugar, porque ya estaba la gente corriendo y todo eso. Lo empezamos a buscar, no lo encontrábamos, había mensajes que nos decían que él a lo mejor lo habían tomado detenido, otra gente nos decía que él estaba dentro del estadio, pero en realidad como ninguna información concreta para saber que el Milan estaba bien y que estaba
quizás en otra situación. Claro, entonces, 6 de la tarde, a ustedes les avisan. ¿Tú vives muy cerca de la mamá de Milan, entiendo? Sí, nosotros vivimos cerca. A eso ya lo empezaron a buscar. Yo tipo 7:30, 7, me avisan que estaba la embarrada afuera del estadio, que había un niño atropellado. Y fue ahí cuando ya yo me asusté más de que la instancia de que ya no estábamos encontrando al Milan. Llamo a mi suegra, le digo si había sabido algo, me dice que no. Yo en ese momento dejo a mi hija en mi casa y me dirijo a la casa de mi suegra para tener mi información y poder buscarlo quizás de mejor manera. Luego de eso mi mamá estaba en comisaría viendo si es que Milan estaba detenido. Cuando llega a la comisaría de Plaza de Gaña le da la información de que él estaba en contratación de lesiones. Vamos a hacer un punto. Vamos a ir agarrando todo lo que conversamos antes de la entrevista. Tu madre se dedica al trabajo social. Sí. Y estaba acompañada de un abogado, por lo tanto, un concejal. De un concejal. ¿Ella conoce los trámites para este tipo de situaciones? Sí, pues ella entiende, y más si estaba con el concejal, ellos entendían cómo poder a lo mejor desenvolvernos de mejor forma para poder encontrarlo si él estaba detenido. Claro, y les informan que los menores de edad fueron derivados a la comisaría número 18, que se encuentra en Hamburgo con Irarrázaval, Ñuñoa. Sí, en Ñuñoa. Cuando mi mamá llega allá le dicen que él estaba en contratación de lesiones. Entonces nosotras con mi suegra nos dirigimos a la comisaría para poder esperarlo y saber qué pasaba, cuál era su situación. ¿Qué hora era ya? Y ahí yo creo que eran como 8:30, 9. Ya. Nos habremos demorado yo creo que media hora, 20 minutos en llegar a la comisaría. Y llegamos a pedir información, la cual no recibimos. Estuvimos esperando otro rato hasta que sale un suboficial diciendo que él estaba a cargo de los menores de edad detenidos. Yo me acerco y le digo que me habían dicho la información de que Milan estaba detenido y que si él sabía algo, si no podía dar mayor información de lo sucedido, lo cual él me dice que no tenía información, que tenía que esperar que llegaran los detenidos y que él ahí en ese momento iba a saber si Milan estaba o no estaba ahí. Yo, lo cual, bajo la experiencia que yo he tenido en trabajos anteriores, yo tengo súper claro que al momento de detener una persona, eso ya pasa a un sistema para saber que esa persona está detenida. Antes siendo de niño, adulto, trasladarla. Claro, antes de cualquier cosa, ellos tienen la información y tienen identificado a todas las personas detenidas. Claro. Entonces yo le dije que por favor me diera información, que si ellos lo tenían detenido, tiene que estar en los nombres, y si no, es porque él no estaba detenido. Entonces en ese momento él me dice que no, que teníamos que esperar. Yo creo que habremos esperado media hora, una hora más, en la cual llegan los primeros menores de edad detenidos, que eran 9. Nosotros en ese momento nos acercamos nuevamente a decirle que si estaba Milan ahí, sale él, da la lista de los niños detenidos y no estaba Milan. Nos volvemos a acercar. Decimos de nuevo, insistir que nos dé información. Pasan unos par de minutos, llegan los otros papás a la información de los menores de edad detenidos y nos pide que por favor le anotemos el nombre y el RUT del Milan en un papel. ¿Qué pasó con los que fueron a constatar lesiones? ¿Llegaron en algún minuto? Sí, pues ellos llegaron. Los 9 niños detenidos estaban en constatación de lesiones y llegaron a la comisaría, los papás los retiraron, hicieron todo el procedimiento. ¿Y Milan? Y Milan no llegaba. No estaba. ¿Qué hora era ahí más o menos, Samantha? Yo creo que ya eran 9:30, 10. O sea, estamos hablando de una mamá, una tía, yo siento más de tu lado, porque cuñada suena como algo lejano, pero a alguien muy cercano, lleva más de 3 horas buscando a un niño de 12 años, que no saben si está detenido, si fue atropellado por la avalancha de personas que no sabían si era real o no, si se había, no sé, uno tiene muchos temores con los niños, ¿no? Claro. O sea, pensando en la angustia que significa estar a las puertas esperando. Claro, pues con la incertidumbre que tampoco nos daban la información en la comisaría y tampoco estábamos teniendo la información de las demás personas que también lo estaban buscando, porque nosotros estábamos en la comisaría, pero había más grupo familiar, más amigos buscándolo en otros lugares fuera del estadio, dentro del estadio, en hospitales, en clínicas, en donde pudiera estar, seguían buscándolo y nadie estaba teniendo ninguna respuesta concreta de dónde estaba él. Entonces, luego de eso, que nos piden el nombre, tuvimos que esperar otro rato más, no nos daban información. Carabinero que estaba ahí, nosotros le preguntábamos, entraba al interior de la comisaría y no volvía a salir. Consultábamos, después sale de nuevo el suboficial, le entregamos el papel, vuelve a entrar y no vuelve a salir más. Al rato sale otra carabinera
y nos pide el nombre y el RUT de mi suegra. Y Perdón, estaba tu suegra, estaba tu mamá, sí, estaba el concejal. sí, estaba Vanessa, estaba el papá de Milan también y el Perfecto. hermano chico del Milan. Perfecto. ¿Vanessa quién es? Asesora de Michael. Perfecto. Entonces estábamos todos buscándolo. A todo esto ellos también lo estaban buscando con un juez de garantía. Lo buscamos, o sea, por todas En paralelo las herramientas, todos lo estábamos buscando porque necesitábamos saber dónde estaba. Entonces, luego de eso le piden el nombre y el RUT a mi suegra y yo dije, me pareció súper extraño porque igual había más papás ahí y a ningún otro papá le estaban diciendo, le estaban pidiendo ni nombre, ni RUT, ni nada. Y por el procedimiento más extraño me pareció a mí. Luego de todo ese rato seguimos insistiendo de que por favor nos dieran alguna información. Luego vuelve a salir la carabinera y nos pregunta de que si él tenía un Batman aquí en el buzo. Y mi suegra le empieza a dar más detalles específicos del pantalón, de las zapatillas, de la polera, cómo él estaba. Y la carabinera vuelve a ingresar y a la cual yo le digo, si tú sabes cómo él estaba vestido, ya sabes dónde está, dinos dónde está, porque lo estamos buscando, o sea, danos la información que nosotros estamos buscando, necesitamos saber dónde está. Más de las 10 de la noche. Sí, la cual ella volvió a entrar y ahí pasó otro rato más. Yo ya estaba desesperada porque tenía la información de que había fallecido un niño en el estadio y mi suegra a ese momento todavía no lo sabía. ¿Eso cómo lo supiste? Por mi mamá y por las redes también que me llamaban de decir como, supo algo del Milan, no, es que hay un niño atropellado, le decía ya, pero el niño está saliendo en las noticias que tiene 13 y el Milan tiene 12, le decía yo, entonces como no coincide con la información y tampoco yo tenía claro en qué lugar del estadio había sido ni nada, porque no lo tenía claro, yo no estaba concentrada en lo que estaba pasando en el estadio, sino en lo que me estaba pasando en las circunstancias de que estábamos buscándolo a él, pues. Entonces pasa eso y la carabinera al rato vuelve a salir, le dice que por favor ingrese, que le necesita dar información. Mi suegra entra, le da la información, mi suegra sale como confundida de la oficina, a la cual yo procedo a preguntarle a la carabinera que qué información le había dado. Y ella me dice que no me puede dar la información porque no, ya se la había dado a la mamá. Y le dije, por favor que me la dijera porque mi suegra ya estaba como Tú me desorientada. comentaste que cuando los hacen entrar, o sea, me dijiste que hubo como 5 funcionarios de carabineros en el proceso que te decían voy a buscar información y nunca más volvieron. Sí. Y que cuando esto pasa, y obviamente la mamá de Milan está muy angustiada, como cualquier madre normal en esa situación, y no te dejan acompañarla para darle una noticia. Al acceso no, ella entra bueno, a que le den la información y yo no podía entrar porque, bueno, ella era la mamá, la cual yo la esperé y cuando salieron yo le pregunto, le digo, como ¿qué le dijeron? Mi suegra salió como confundida, desorientada y me dice, no, hay un niño con las características de Milan que está lesionado en la clínica Bupa. Yo dije, ya, o sea, vamos, pues si hay que ir a verlo, vamos a la clínica. Esto era tipo 11:30 de la noche, no lo habíamos calculado antes. Sí, como 11:30. O sea, lo cual... se pasaron por lo menos 3 horas a las afueras de la comisaría, claro, para que les dijeran dónde podía estar. Sí, pues que nos dieran alguna información certera, clara de lo que estaba sucediendo, porque al final en ningún otro lado teníamos un poco de información. Entonces en ese momento mi suegra se traslada a la clínica, yo me traslado en un Uber, en el cual llego antes a la clínica. Al llegar a la clínica había un carabinero de civil en la parte del estacionamiento y me acerco a explicarle la situación. Y le digo, mira, ¿sabes qué? Estuvimos horas buscándolo, nos dicen que aquí hay niños lesionados. Y le digo, ¿cuántas personas lesionadas hay acá? Pensando de que estaban en contexto avalancha, yo pensé, no sé, 20 personas, 30 personas lesionadas en el contexto avalancha. De lo que se estaba yo, diciendo. Claro, y me dice, no, aquí hay solo 2 personas y las 2 están muertas. Si él está acá, está muerto. Así, sin ningún tipo de... Sin ningún filtro, sin nada, totalmente despreocupado dando la información. Cero empatía. En la cual yo lloro, me tiro al piso y mi cuñada entra diciendo, bueno, analizando la información de que yo estaba llorando, me dice, no es el Milan, entremos adentro, vamos adentro a preguntar. No nos estaban dando información, nos acercamos al área administrativa, nos dijeron que no nos podían dar información, el guardia no nos daban información. No nos daban información, yo seguía insistiendo que por favor que llamaran al jefe de turno de la clínica,
que llamaran a algún doctor, alguna enfermera, alguien que estuviera a cargo, porque ellos decían que desde adentro no le estaban permitiendo dar información. Samantha, ahí tú me habías dicho, hicimos el cálculo antes, y llevan 6 horas, son las 12 de la noche, Milan se pierde de sus amigos a las 6 de la tarde, son las 12 de la noche, aún no les dicen nada. No. Y además les niegan Nada la información. Nada concreto, porque nos dijeron, la única información que teníamos hasta ese momento es que había un niño lesionado con las características de él. Y al llegar a la clínica me entero de que habían solo 2 personas y las 2 personas estaban fallecidas. Entonces tampoco nos habían dado la información en concreto desde la comisaría. A todo esto, nosotros en el momento que nos trasladamos a la clínica, nosotros avisamos que iban allá y las personas que ya estaban en la clínica buscando al Milan, sin saber de que él a lo mejor podía estar ahí, nos informan de que ya estaban llegando muchos carabineros a la clínica en el momento que nosotros íbamos en camino. Entonces eso igual a mí me asustó en el camino porque dije, ¿por qué están llegando más carabineros al lugar? Si como es un lugar privado, no entiendo la función que ellos van a hacer en el lugar. Pues. Claro. Entonces en ese momento cuando estábamos pidiendo la información llega mi suegra y le digo que no nos quieren dar información, que no nos están diciendo nada, y fue cuando llega un paciente. En ese momento el paciente entra y nosotras nos pasamos porque no nos estaban dando la información que estábamos pidiendo, estábamos desesperados. Mi suegra entro yo, a mi suegra la detiene los carabineros adentro y yo me logro pasar por entre medio de todos hasta llegar a la parte de atrás de la clínica. Y en el área administrativa estaban todas las enfermeras, todos los doctores, habían enfermeras llorando, con cara de angustia, y yo solo pidiendo información de que alguien me dijera que si era el Milan y qué estaba pasando. Tú me dices, Samantha, bueno, que me cuentas esto acá, pero antes cuando hablamos tú me decías, yo creo que es bueno que la gente sepa, que tú pasaste gritando el nombre de Milan, sí, a ver si él te respondía. Yo entré por los pasillos llorando a gritos, porque esperándolo. Es la angustia de qué está pasando. Yo entré gritando, esperando de que a lo mejor estuviera en alguna camilla, no sé, si con la pierna rota, el brazo, o quizás con gas pimienta, o alguna situación. Yo tenía la esperanza de encontrarlo en una camilla y que me respondiera el llamado de que yo lo estaba buscando. Y uno se imagina además a ese niño, niña, solo, con miedo, angustiado, claro, y uno lesionado, quiere que sepa que uno está ahí. Claro, pues de que lo estábamos buscando porque teníamos la necesidad de saber qué estaba pasando con él. Yo cuando me pasé a la clínica tenía toda la intención de encontrarlo quizás en una camilla, dije yo, no sé, la pierna rota, el brazo roto, o a lo mejor, no sé, que se cayó, o pensando yo todo el rato en contexto de que a lo mejor podría haber sido una avalancha, sin entender que en la parte donde ocurrió esto, ahí no se produce una avalancha. Toda la gente que estuvo afuera o en los llamados me decía, es que tía, ahí no se hace una avalancha, ahí no hay tanta gente, como imposible que donde estaba el Milan hubiera sido una avalancha. Claro. Pero como todos hablaban de avalancha, yo entendía que a lo mejor, no sé, pues, claro, podría haber estado lesionado producto a eso. Entonces cuando yo entro a la clínica atrás, empiezo a llamar, a preguntar que por favor me dieran información, se me acerca una enfermera con unos carabineros y me tratan de meter como en un box. Y en ese momento me dio miedo porque dije, puta, nos están negando la información hace caleta de rato, ¿por qué voy a confiar ahora en ellos? Y yo sentí que me iban a encerrar ahí, entonces rápidamente salí y empecé de nuevo a pedir información, a gritar, a llorar, porque estaba desesperada, nadie me estaba diciendo... Como a la 1 de la mañana, 7 horas después. Sí, nadie me estaba diciendo nada, todos me miraban, todos nada más me miraban con pena, yo desesperada, sin saber qué estaba pasando, la verdad, pues ya yo decía... No está lesionado porque si está en la zona de urgencia, si no está acá, no sé, puede llegar a la casa, a lo mejor se confundieron. Yo dije, porque a lo mejor, no sé, esos buzos, no sé, decía yo por las características del buzo. Dije, a lo mejor hay otro niño justo con ese buzo y el Milan está en la casa y todos lo estamos buscando y esto quizás solo es una mala pasada, un susto inmenso que estamos pasando, pero quizás no es él, pues. Entonces, luego de eso yo me pongo a gritar, me pongo a llorar, que por favor me dieran información. Y llega un carabinero y me toma del hombro y me dice que me calme, que él me iba a ayudar. Le digo que cómo me iba a ayudar, que qué podía hacer yo para que pudiéramos saber si era el Milan. Le explico, le digo que tengo fotos, que por favor si alguien puede entrar y solo decirme si es él, no es él. Le vuelvo a describirlo, con qué polera andaba, con qué pantalón, con qué zapatilla, para que él quizás lo pudiera identificar y darnos la información a nosotros como familia.
En lo cual él me empieza a explicar los trámites que tienen que hacer, que tienen que tomarle las huellas, que tienen que mandarle al servicio médico legal, que el servicio médico legal tiene que devolver el informe, pero como la persona era menor de edad tenían que pedirle la autorización a la familia. Y él decía, pero ¿cómo le vaya a pedir la autorización a una familia que tú no sabes quién es? O sea, yo le decía, ¿cómo va a entrar mi suegra a autorizar? Y si no es su hijo. Eso yo le decía, es como súper ilógico lo que tú me estás explicando, o sea, ¿qué me estás queriendo decir? Y le dije, ¿y eso cuánto dura? Me dice, no, 2 horas. Y le decía, no, yo no voy a esperar 2 horas para saber si es él o no es él. O sea, yo le decía, entiende, hay una mamá afuera buscando a su hijo. Tú me decías que le querían tomar las huellas. Claro. A él. O sea, sí, que pues, era para como... identificarlo, como para identificar si es que era él o no era él. Entonces yo decía, ¿cómo, si no es el Milan, cómo otra mamá de otro hijo va a autorizar que le hagan algo a otro niño? Entonces, como no me calzaba nada de la explicación que me estaba diciendo. Y en ese momento él se empieza a hacer llamada, yo me empiezo a desesperar, me empiezo a angustiar más, porque realmente ya no estaba teniendo ninguna respuesta concreta en sí. Para mí era como que estaban tratando de extender más tiempo y no sabía realmente lo que estaba pasando. Me decían que por favor me calmara, que saliera a calmar a la gente de afuera, que si no calmaba a la gente de afuera ellos no me iban a dar la información. Eso es súper extraño. De alguna manera te estaban pidiendo a ti que te hicieras cargo de la gente de afuera y bajo esa presión se ofrecían a darte información. Claro, me decían, si no se calma la gente de afuera no te vamos a dar información. Y yo le decía, yo no voy a salir porque afuera no me estaban diciendo nada. Si yo salgo, ¿cómo voy a seguir insistiendo que ustedes me den información si afuera, o sea, todos los que están afuera estábamos esperando de saber lo que pasaba al interior? Aparte que estaba la familia, estaban los amigos, estaba mucha gente que conocía al Milan que nos estaba ayudando a buscarlo. Entonces, obviamente no podía yo salir a calmar qué, si todos estábamos pidiendo que nos dijeran si era él o no era él. Samantha, lo que sorprende de todo esto es como la falta de empatía. ¿Hubo algún funcionario que tuviera un gesto de amabilidad o todos te hablaban casi como si estuvieran molestando? Claro, no. O sea, yo creo que el único, entre paréntesis, como gesto de empatía fue él que se me acercó a explicarme quizás la forma de manejo de que tenían que mandar papeles, que tenía que esperar y todo eso. Más que nada, después de que él empezó a hacer la llamada, yo me volví a desesperar, empecé a gritar de que por favor entendieran, de que si fuera su hijo, su familiar, que entendieran, que tuvieran empatía y que nos dijeran. Y en ese momento entra el otro carabinero y me empieza a gritar que me calmara, que qué me pasaba, de que insultándome de que por qué yo estaba pidiendo ahí información, porque yo ya estaba desesperada. O sea, es una familia buscando a su niño, entonces no entendía yo cómo ellos no podían entender que su familia estaba pidiendo información. O sea, el oficial te impreca a ti, o sea, te sí, grita él a ti para que te calmes. Sí. Y yo le dije que no me iba a calmar, que yo necesitaba información, que no me iba a ir, que si no nos daban información, afuera iban a pasar cosas, que iba a quedar la cagada, que todos estábamos buscando información, que solo nosotros queríamos saber si era el Milan, si era él o no era él y qué pasaba. Samantha, vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con la parte, porque lo que viene es largo todavía. Gracias. Solamente un resumen horario, llevamos ya 8, 9 horas. Tú me decías que más o menos cuando viste la hora afuera de este espacio eran como las 3:30 de la mañana. Eso Entre que todavía estamos, tú me dices final, pero estábamos donde aparece un funcionario del OS7 que te grita. Sí, ese de yo alguna creo que manera te maltrata, temprano, como tipo 2, sí. Sí. Y te empieza a decir que te calmes y que por qué gritas tanto, de alguna manera así como que ¿qué te pasa?, ¿no? Sí, claro. Luego de eso ya yo me descontrolé más pidiendo información, que por favor que alguien me dijera algo. Yo veía enfermeras llorando,
enfermeras como, la verdad, todas como mirándome como con pena, con tristeza, con angustia. Y fue cuando se acerca nuevamente el primer carabinero que me había explicado el tema de los papeles, de la huella y todo eso. Me dice que necesitaban a alguien que lo identificaran y que alguien lo podía ver, y me pregunta que si yo lo podía identificar. Yo a lo cual le procedo a decir que sí, porque ya estaba desesperado, o sea, buscando una respuesta, y me estaban dando esa alternativa, yo la tomé, y proceden a decirme de que podía ser él, pero si era él quizás no estaba igual como lo había visto la última vez, que tenía que estar preparada, pero podía que no fuera él, y me empiezan a decir como, la verdad fue súper violenta esa instancia, porque me decían así como, él está súper mal, pero puede que no sea él, pero prepárate, porque si él está súper mal y hay que prepararlo. Yo decía en mi mente, ¿por qué lo van a preparar? ¿Preparar para qué? O sea, ¿qué? Yo le decía, no lo toques, no le hagas nada, porque yo entendía que era un contexto que no sabíamos qué estaba pasando y que me estaban diciendo que lo estaban preparando, y yo decía, o sea, ¿qué le van a hacer? No tienen como que interferir en nada. Y en lo cual ahí veo, yo sin saber estuve todo el rato pidiendo información en el espacio de afuera donde tenían en la sala del Milán, y veo a un carabinero que entra y sale como con su cara claramente de que algo le estaba pasando, y yo procedo a entrar. Y en ese momento me tenían carabineros, enfermeras, firmadas, todo. Tú me decías que no era afirmándote como de contención, No de contención, sino como... por si acaso no vaya a ser alguna rareza esta mujer. Claro, claro, o sea, como al final no fue algo así como de apoyo, de que por si te pasa algo, sino más que nada como afirmándome, como sujetándome, la verdad. Lo cual entro a la sala, lo veo, lo identifico, entiendo al verlo que había sido un atropello, y no me calzaba con la versión de que había una reja, porque en su cuerpo no habían señales de que fuera una reja, sino directamente un atropello. Yo me pongo a llorar, no recuerdo si vomité, si no vomité, me empecé a descompensar, me empecé a sentir mal, lo cual me retiran rápidamente de la sala y me meten a un box. Y antes de eso me dicen, ya como que ya supiste que él. Le dije, pero yo no puedo salir sola, ¿cómo voy a dar yo esa información? Querían que era como ya te dijimos, ahora sal, ya como ya conseguiste todo lo que querías, entonces ahora es como que sale Ándate a dar la información afuera. Y yo llorando, diciendo que yo no podía salir, que no quería salir yo a dar la información sola. Perdona, Samantha, tú me decías algo antes de la entrevista que yo siento que igual es un detalle, porque es una sutileza, pero creo que la gente lo puede entender. Tú me dices que cuando entraste el cuerpo estaba cubierto con una sábana, sí, y que tenía un bracito al aire. Y sí, tú reconociste su brazo. Yo reconocí inmediatamente, porque él tenía una costra en su codo derecho, en la cual nosotros habíamos hablado el día anterior, y yo le había preguntado como, hijo, ¿qué te pasó? ¿Por qué tenía esa costra? Porque tenía una costra como caída de bici de niño. Pero a mí me llamó la atención porque, bueno, como cualquier atención que uno tiene con un niño de que le ve una herida y no sabe qué le pasó. Entonces yo al entrar a la sala le veo inmediatamente su brazo que estaba descubierto, y le reconozco la costra que nosotros justamente el día anterior habíamos conversado. Yo entendí al tiro que era él, y hasta que me logré acercar para poder verlo completo, verle su cara, reconocerlo totalmente. ¿Por qué te pedía eso? Porque yo creo que la gente se ponga en tu lugar y en el lugar de la mamá, de Milan, de la familia. ¿Qué significa llevar más de 8 horas, ya a esta altura no sé, 9, cuántas han pasado, donde se sabe además, porque hubo una filtración de un video que uno no sabe de dónde salió, pero que agradece porque ayuda a esclarecer ciertos hechos? Se sabe desde los primeros, no sé, minutos que esto fue un atropello. Se sabe, se escucha a funcionarios de Carabineros en ese video que circula, hablando directamente que es un atropello, y lo nombran, y es como, oh, ¿viste lo que pasó? Los atropelló. O sea, siempre se supo, y siempre se supo, según ese video que circula, que si en ese mismo minuto no falleció, fue al poco rato, porque evidentemente los vehículos que se usan, los llamados Zancat, el modelo más pequeño pesa 4.300 kilos sin tripulantes, y el más grande 9.000. O sea, es imposible que un vehículo de esa envergadura toque a alguien
y que la situación no sea increíblemente compleja, más si hablamos de un menor de edad. Claro, y nosotros llegando a la clínica con la información de que había un niño lesionado con esas características que eran las características del Milan, entonces nosotros totalmente yo no podía entender en mi cabeza cómo nosotros llegábamos, no sé, a buscar a un niño lesionado, no un niño que ya estaba fallecido, o sea, para nosotros horrible entender esa situación, por lo menos en ese momento para mí, que era la primera que ya estaba entendiendo la información certera de que era el Milan que había fallecido, que lo habían atropellado, y aún así ni siquiera yo sabía si es que estaba atropellado, yo lo entendí al ver su cuerpo que había sido un atropello, pero no me coincidía con las versiones anteriores que me habían dado, que era una avalancha, que se había caído una reja. No entendía nada porque las personas de la clínica, ni carabineros, ni nada, no dio nada de información. Ninguna información. Nada de información, entonces yo pienso, si nosotros no hubiéramos llegado a la clínica o no nos hubiéramos desplegado como nos desplegamos para buscarlo y haber llegado a la clínica, quizás cuánto tiempo más hubiera pasado de que, porque al final, si yo no me hubiera pasado adentro, ¿cuánto tiempo no hubieran estado haciendo esperar? 8 o 9 horas a la fuerza, digamos. Claro, porque si nosotros hubiéramos estado, entre comillas, calmados afuera, tranquilos, esperando información, ¿hasta qué hora hubiéramos estado ahí esperando de que nos confirmaran si era él o cuánto tiempo más lo hubieran ocultado? Samantha, ¿qué hiciste ahí porque te llevan a este box? De alguna manera te dicen así como ya váyase, ya tiene lo que quiere. Claro, yo me pongo a llorar y le digo que no, que por favor llamen a alguien, que salga alguien conmigo a dar la información, y le doy el nombre de mi cuñada y le digo que por favor la llamen para contarle a ella, y yo, bueno, entre las dos contarle a todas las otras personas que estaban afuera, porque obviamente yo no me sentía bien, no estaba preparada. Y yo creo que para cualquier persona contarle a una mamá de que su hijo falleció, o sea, terrible. Es horrible. Tú todo este tiempo siempre, de alguna manera, trataste de proteger a la mamá de Milan, ¿no? Pensando en esta posibilidad. Claro, porque obvio, o sea, empatía total. Yo soy mamá y, o sea, enterarse de que la noticia de que yo creo que para cualquier mamá perder a su hijo es horrible. Yo no me imagino la vida sin mi hija. Y para mí el Milan, el amor que yo le tenía era tan grande que yo decía, a mí me duele, a su mamá. Sí. Tú me decías que lo conociste a los 4. Sí, imagínate. Pues a los 4 años, y él ya para mí era como el hermano mayor de mi hija, porque mi hija pasaba casi todos los días con él, entonces era doloroso totalmente la circunstancia. Se entiende. ¿Llegó tu cuñado? Cuando salen, llaman a mi cuñada por el nombre y mi suegra se hace pasar por mi cuñada y le dice que ella era y la hacen entrar. En el momento que ella va caminando por el pasillo, le dice que ella no era mi cuñada, que ella era la mamá, y le dicen, no, es que él estaba fallecido, se murió. Que le dicen en el camino. En el camino, antes de llegar al box que yo estaba. Entonces cuando ella llega al box, y yo no recuerdo si estaba en el piso o sentada, no, estaba llorando, estaba mal. Y mi suegra me pregunta de que si era el Milan. Yo le dije que sí, que era él, que yo lo había visto. En ese momento mi suegra se tira al piso, llora, grita, desesperada, angustiante, penoso, horrible. Y en ese momento yo le dije, tía, tenemos que salir, porque nos habían cerrado la puerta, y yo dije, o sea, somos las dos que lo sabemos, con miedo, porque yo decía, o sea, nos han ocultado esto toda la tarde, noche, y si nosotros lo estábamos sabiendo, no sé, tuve miedo en la circunstancia de que estábamos ahí solo con funcionarios carabineros. Hasta aquí parecía que ustedes habían cometido un error y tenían que cuidarse de carabineros que estaba ocultando la situación de Milan. No, y todo lo violento que yo había pasado al interior, yo decía, o sea, aquí fácilmente nos pueden encerrar y tener aquí quizás cuánto rato, pues. Entonces en ese momento nosotras salimos, llega el alcalde de Macul, nos dice que todo iba a estar bien, que nos quedáramos tranquilas, bla, bla, bla. Y procedemos a salir a contarle a todo lo que, bueno, a confirmar la verdad de lo que todos teníamos el miedo de enterarnos. Y en ese momento cuando salimos estábamos en el box de espera, todos llorando, todos con pena obviamente. Mi suegra se tira al piso a pedir que por favor quería ver a su hijo, a golpear la mampara, que por favor le dejaran entrar. A todo esto ya no había personal administrativo, no había guardia, no había nadie de la clínica. ¿Qué hora es más o menos? Yo creo que ya eran tipo 2:30, 3 de la mañana. Y en ese momento ya ella lloraba, gritaba,
pidiendo ver a su hijo, porque claro, para una mamá solo saber la noticia y sin verlo es increíble. Para mí, que lo había visto en esa circunstancia, para mí era increíble. O sea, para una mamá totalmente aún difícil entender esa noticia, y con todo lo que nosotros habíamos transcurrido en la tarde, esperábamos no encontrarlo en esa situación, obviamente. Entonces, en ese momento, Carabinero se trata de acercar, lo cual yo trato de impedir que no se acerque, que obviamente para nosotros era una imagen súper violenta que Carabineros se tratara de acercar a la familia, siendo de que ellos mismos habían Y él estaban involucrados en lo que había sucedido. En lo cual se acerca a mi suegra, se cruza a papá de Milan. Ahí ya se transformó totalmente violento ese momento, porque ya Carabineros no empiezan a violentar, no empiezan a pegar. En esta circunstancia habían pacientes en la sala de espera, había familia de Milan, habían amigos de Milan, niños de 3 años, adultas mayores de tercera edad, y Carabineros descriteriadamente empieza a golpearnos y a forcejear con todos los que estábamos ahí. ¿Intentaban desalojarlos del espacio? En ese momento sí, pues. O sea, yo entendía que nos querían echar si nos estaban pegando, o sea... Tú dijiste que hasta lumas usaron. Sí, pues lumas, todo. Y hay videos de... Bueno, el video que circuló fue ya cuando nos tenían casi cerca de la puerta de salida, porque eso continuó más adentro de lo que era la sala de espera. Lo sacaron de la sala de espera a empujones, golpes y lumazos, empujones, como si se tratara de un grupo de subversivos y no una familia en duelo. Claro, entendiendo que la circunstancia que nosotros estábamos viviendo es que era que había fallecido uno de nuestros niños, entonces totalmente descriteriado todo. Cuando nos logran sacar de la clínica, bueno, afuera ya el estacionamiento, Carabineros riéndose, tono burlesco con nosotros, siendo que ya habíamos sido violentados toda la tarde de la información. ¿No permitieron que la madre de Milan viera el cuerpo de su hijo? Eso fue más tarde. Nosotros, cuando ya nos dejaron afuera, yo trato de volver a entrar a la clínica para poder hablar con el jefe de turno, de que me diera alguna información, de que nos dijera, no sé, llegó a tal hora, pasó esto con él, nosotros intentamos hacer esto, de saber qué estaba pasando, porque al final eran... en la prensa dice esto, pero personas dicen esto, teníamos información de todos lados y al final no sabíamos qué estaba pasando. Entro a la clínica y nos dicen que no podíamos hablar con nadie, que teníamos que esperar al servicio médico legal, que no nos podían dar ningún papel, ninguna información. Lo cual nosotras procedemos a salir nuevamente esperando de ver qué pasaba, y hablamos con un funcionario de Carabineros que estaba afuera y le pedimos que por favor, tuvimos harto rato insistiéndole que por favor dejara que su mamá pudiera ver a su hijo, porque la excusa de ellos era de que ya había entrado alguien a verlo. Pero yo le decía, aquí nadie salió a preguntar quién va a entrar. O sea, fue como totalmente todo a la fuerza de que yo entrara, de que la insistencia de la gente que estaba afuera, de que queríamos información. O sea, nadie preguntó quién puede entrar, fue solamente insistencia y desesperación, porque yo decía... En el momento que a mí me preguntan si yo puedo entrar a identificarlo, dije, si yo digo que no, capaz que no nos den ninguna opción más. Entonces fue como una decisión entre la espada y la pared, y con la desesperación de querer saber si era él. Y después de más de 8 horas de que no tuvieran ninguna información. Exacto. Entonces, luego de insistir al funcionario que estaba ahí, nos procede a dar la autorización de que mi suegra y la hermana de Milan pudieran entrar. Y ellas entraron por el estacionamiento cuando lo sacan desde la clínica al auto del servicio médico legal. Ella ahí recién pudo ver a su hijo, porque no nos estaban dejando, y al final el funcionario que estaba ahí dijo que se iba a saltar el protocolo porque no estaba la autorización de que la mamá lo viera. Un favor. Como un favor, claro, de que ella lo pudiera ver. Oye, toda esta parte es terrible y nos hace pensar respecto a... ¿Será posible que estén pensando en eliminar, estoy pensando en las reglas del uso de la fuerza, los protocolos para Carabineros? Si vemos este tipo de situaciones, una familia como cualquiera de este país, con sus niños, con sus hijos. Y pensando de que a lo mejor cualquier familia que estaba ese día en la comisaría buscando a su hijo le pudo haber tocado esta circunstancia. O sea, pudo haber sido cualquier persona que iba al estadio, pensando de que el acceso donde pasó el atropello es océano. O sea, estamos hablando de que además aquí derribamos varios mitos.
El turbazo era empujar un portón y entrar a la fuerza. En la zona en que esto ocurre no hay ningún portón, es un muro continuo, cualquiera se pudiera parar y caminar por Benito Rebolledo con Maratón. No, y aparte, si es que donde estaban las vallas papales, si es que hubieran hecho un turbazo o una avalancha, o sea, uno tiene que entender que las vallas estaban cerca de Benito Rebolledo con Maratón, y de ahí para llegar al estadio, o sea, No, es una distancia 5 cuadras por lo menos. Es una distancia no tiene sentido. descriteriada para hacer... No tiene sentido. Y además entendemos, por lo que se ha dicho, pero tú nos confirmas, que la gente corre a refugiarse porque está siendo gaseada con gas pimienta. Y por lo tanto tenemos mucha gente, adultos mayores, personas, tú misma comentabas, quien iba a encontrarse con Milán, un adulto que va en silla de ruedas. Todo el tipo de público, familia, tuvo que correr a refugiarse y se mete por esta calle tratando de despejarse. Y es en esta situación que pasa esta confusa escena donde tenemos distintas versiones, pero todo parece indicar que efectivamente fue atropellado y tú además lo constatas. Tú me comentabas que tuviste la posibilidad de oír algo del relato de Carabineros y creo que sería bueno que lo comentaras. Sí, claro, en una de las declaraciones de los que dio Carabineros fue de que, bueno, una hoja de su gran trayectoria como funcionario y una estrofa en la cual declaraba él la hora que empieza el turno, el vehículo que se sube, que llega a la intersección, que pasa por la intersección y que había llegado a Maratón con Avenida Colo Colo, que habían tomado gente detenida, cuando a ellos recién le hablan por la radio informándole de que habían 2 atropellados. O sea, la declaración casi como que ni siquiera se habían dado cuenta de la situación que había sucedido. O sea, estamos diciendo que la defensa de Carabineros hoy quiere plantear que un auto de esta envergadura entra avanzando contra el tránsito natural de este sector de Maratón, llega a Colo Colo, que es una de las entradas, que es efectivamente como a 5 cuadras de Benito Rebolledo, atropella a 2 seres humanos y no se da cuenta. No es capaz de darse cuenta. Yo creo que cualquier persona que conduce sabrá que pasa por sobre un resalto. Y lo siente. A veces son toperoles. Y pareciera que acá hay 2 personas y no son vistas. En vehículos además que están preparados para tener amplia visibilidad, tienen la visibilidad equivalente a la de una microbús, porque obviamente son para el servicio de hacer control y ir recorriendo calles. Así que sería poco probable que no tengan capacidad de vista. Samantha, ¿qué te puedo decir? Agradecidos como piensa prensa de tu relato. Entendemos que el caso sigue la investigación. Si en algún momento ustedes quieren darnos más elementos o invitar a alguno de las abogadas y abogados que los acompañan, felices de recibirlos. Pero nos parece súper importante que la gente conozca y entienda esta parte y entienda también que es la necesidad de justicia y de parar este tipo de abusos. Lo que buscamos es la verdad y la justicia más que nada, y no criminalizar todo esto, porque al final era un niño que fue al estadio con su familia, con sus amigos, y terminó totalmente en una final cruel, triste para todos nosotros, para él y nosotros como familia también. Y un maltrato a la familia, porque ninguna familia merece que los tengan casi 12 horas esperando saber el paradero de su hijo, teniendo claridad absolutamente a los 15 minutos de lo que había ocurrido. Exacto. O sea, un acto de tortura, y no es aceptable. Muchas gracias, Samantha. Bueno, Piensa Prensa tiene su editorial en los derechos humanos y este tipo de casos para nosotros es de alta relevancia, así que invitamos también a toda la gente que ve nuestras páginas, nuestras plataformas, que si tiene información, si tiene datos de esto, los acompañe en la oportunidad de hacer justicia. Muchas gracias. Gracias.